Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Carmen Roca, soy de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el día de hoy vamos a tratar el trauma vertebroespinal. Por definición, el traumatismo vertebromedular o vertebroespinal, directa o indirectamente, va a resultar en una injuria focal o difusa de la columna vertebral, cualquiera de sus partes blandas, su contenido, que es la médula, y sus nervios periféricos. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que los hombres son los más afectados por esta patología. Y dentro de los pacientes que llegan a la emergencia, vemos que el uso del alcohol está involucrado en hasta un 25%. Las edades picos de incidencia son sobre todo en el adulto joven, con un pico de incidencia dentro de los 15 a 28 años, y un segundo pico de incidencia en los adultos mayores, porque como sabemos, ellos tienen mayor riesgo de caídas. En cuanto al nivel anatómico, el más frecuente es la región cervical, con un 55% de los casos. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, en general, la región de la columna vertebral que más movemos en el día a día es la región cervical. Y eso no es ajeno a los traumatismos. También es la región que más se afecta, sobre todo la baja, de C4 a C7. Y también se ve bastante afectada, pero no tanto como en la región cervical, la unión toracolumbar, sobre todo en pacientes, sobre todo en un contexto de un paciente con patologías asociadas como osteoporosis. Dentro de las causas, vemos que los accidentes de tránsito son la primera causa y bastante de lejos. En segundo lugar, encontramos a las caídas, que están bastante relacionadas a los accidentes laborales. Encontramos actos de violencia también y actividades deportivas que tienen un porcentaje bastante significativo. Vale tomar en cuenta que estas son estadísticas americanas. Entonces, en nuestro país, las actividades deportivas no son tanto deportes de contacto, por lo que este porcentaje podría ser bastante menor. En cuanto a los mecanismos, tenemos 4 mecanismos principalmente: hiperextensión, hiperflexión, compresión y rotación. La hiperextensión es el típico paciente que ha estado manejando y ha recibido ese golpe de latigazo, ese paciente al cual lo han chocado por atrás. Vamos a hablar un poco más acerca de cómo estos mecanismos afectan la médula más adelante, pero es bueno que vayamos conociéndolos. También podemos tener hiperflexión, la compresión, que es el paciente que se cae de cabeza o el típico paciente que cae como clavadista, y también de rotación. Estos mecanismos pueden resultar en la fractura de uno o más de alguno de los elementos óseos, en luxaciones, y acá hay que detenernos un rato. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo los menores de 8 años, tienen sus ligamentos muy flexibles. Entonces, los niños de repente no tienen alteraciones óseas, pero sí han comprometido por luxaciones su médula espinal. Entonces, tienen lesiones traumáticas que comprometen la médula, pero no comprometen sus partes óseas. Entonces, las luxaciones son muy importantes en los niños, por la laxitud de sus ligamentos. Otra cosa que podríamos tener son esguinces, lógicamente, de agarro de ligamentos, y interrupciones del disco intervertebral también. Entonces, primero hablamos un poco de lo que pasa fisiopatológicamente a nivel celular. El mecanismo primario de daño va a ser directamente ocasionado por la lesión inicial, ya sea causada por tracción o por compresión. Esa energía va a ser evidenciada en lesión. Es el mecanismo primario. Secundariamente a esta lesión va a haber un montón de injuria a nivel celular. Entonces, esta se puede clasificar en varias fases. Por ejemplo, inmediatamente después de la lesión, en las siguientes 2 horas va a haber inflamación, sobre todo de la sustancia gris. En los primeros 2 días vamos a tener una fase aguda donde va a haber una gran liberación de radicales libres y un aumento en la permeabilidad de la barrera hematomedular. Esta fase es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, es donde van a actuar los glucocorticoides. En la fase subaguda, que dura aproximadamente 2 semanas, podría restaurarse la homeostasis iónica neuronal. Es decir, los iones podrían volver a tanto sus espacios intra o extracelular como correspondan. En la fase intermedia, las células de la glía podrían cicatrizar. Esta fase podría durar hasta los 6 meses. Y una fase crónica desde los 6 meses a más, donde la lesión ya se podría estabilizar. Todo esto son mecanismos celulares. Sin embargo, no solo tenemos que conocer la fisiopatología a nivel celular, sino también un poco de neuroanatomía para correlacionarlas y así más o menos explicar cómo va a presentarse nuestro paciente con trauma vertebromedular. Entonces, sabemos que hay un montón de vías en realidad dentro de la médula espinal, sin embargo vamos a concentrarnos en 3 nada más para catalogar la mayoría de los síndromes con los que se va a presentar el paciente. Las 3 vías que vamos a mencionar son la vía sensitiva, la vía motora y la vía termoalgésica. Entonces empecemos con la vía motora o vía piramidal. Como sabemos, la vía piramidal tiene una decusación piramidal a nivel de tronco encefálico.
que no está representada aquí. Entonces, la vía ya baja decusada, ya cruzó hacia el otro lado y baja por el mismo lado durante toda la médula, ya sea por sus haces córtico-espinales anteriores o laterales, pero lo importante es que sale por el asta anterior de la médula espinal, sale por el asta anterior de la médula espinal y se dirige al músculo que va a inervar. Las neuronas sensoriales que transmiten el tacto, la presión, la vibración y la propiocepción entran, siguen una dirección contraria a las neuronas motoras porque lógicamente van a ir hacia el cerebro y van a entrar por la parte posterior de la médula y van a seguir la dirección de los cordones posteriores hacia arriba. Esta vía tampoco va a cruzar en la médula. Esta vía también cruza a nivel de tronco encefálico. Es decir, tanto la vía motora como la vía sensitiva de los cordones posteriores no cruzan a nivel medular. Eso tiene que ser un concepto que quede claro. La única vía que cruza a nivel medular es la vía termoalgésica que vamos a mencionar justo ahorita. La vía termoalgésica o del dolor y la temperatura entra por el asta dorsal de la médula espinal, es decir, también entra por aquí, pero cruza antes de subir hacia el encéfalo. Entonces, vamos a ver que pacientes que tengan lesiones completas o incompletas o lesiones específicas se van a presentar con clínicas distintas respecto a qué zonas de la médula hayan lesionado. Y eso lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, si hablamos, imaginemos de una lesión medular completa, que toda la médula se ve afectada, evidentemente vamos a perder toda motricidad debajo de la lesión, porque toda la vía que venía desde arriba se pierde. Vamos a perder también la sensibilidad termoalgésica que viene debajo de la lesión, porque toda la médula está afectada. Asimismo, también va a haber pérdida de sensibilidad táctil, de vibración y propiocepción, que son los estímulos que trae la vía sensitiva, la que sube por la parte posterior. Como toda la médula está afectada, vamos a tener afección tanto de la parte motora, sensitiva y termoalgésica. Si va a ser una lesión incompleta, tenemos que ver qué tan incompleta es. Entonces, vamos a catalogarla respecto a distintos síndromes. Por ejemplo, un síndrome bien conocido es el síndrome de Brown-Séquard, que es el síndrome de hemisección medular. Por ejemplo, en este momento pónganle pausa al video y traten de, sin ver esto, pensar en cuáles serían las manifestaciones clínicas. Entonces, si tenemos la vía motora que baja, ya decusó, y baja y va a inervar por el mismo lado, va a haber una parálisis homolateral por lesión de la vía piramidal. Ahora vamos a analizar la vía sensorial. Como viene por el mismo lado y sube por el mismo lado, también vamos a tener una pérdida del tacto, propiocepción y vibraciones del mismo lado. Sin embargo, como la vía termoalgésica cruza, una lesión, por ejemplo, en este lado va a darnos una afección termoalgésica del otro lado, porque la vía termoalgésica decusa a nivel medular. Otro síndrome muy conocido es el síndrome central de médula espinal. Recuerdan que habíamos dicho que algunos movimientos estaban relacionados a características clínicas específicas de algunos pacientes. Este es uno de ellos, la hiperextensión, o por ejemplo en el caso de un paciente que sufre un accidente de tránsito por atrás, este movimiento en latigazo, está muy asociada a este síndrome central de médula espinal. Entonces, por ejemplo, si miramos esta imagen, nosotros solo pensando podríamos ver los cordones posteriores están afectados, entonces ya podríamos ir pensando en déficits sensitivos. También vemos que las astas anteriores están afectadas, por lo que podríamos pensar también en déficits motor. Sin embargo, por aquí pasa un NAS, que es el córtico-espinal anterior, que lleva neuronas del tipo motor, que también son afectadas. Sin embargo, este haz tiene una peculiaridad. Al ser afectado por la lesión va a respetar la zona de sus extremidades inferiores, por lo que la pérdida de la actividad motora en los miembros superiores va a ser mucho mayor que en los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto que tiene que quedar bastante claro. Este síndrome es muy frecuente en la luxación de C1, C2 o atlantoaxoidea. Entonces, como es una luxación que se encuentra muy arriba en la médula espinal, está asociada a déficits neuronales de tipo visceral.
En este caso vamos a encontrar disfunción vesical en este tipo de síndrome. Como habíamos pensado, también vamos a encontrar pérdida de sensibilidad inferior a la elección, porque como vemos, va a comprometer las vías sensitivas que se encuentran en los cordones posteriores. Una pregunta más de neuroanatomía: estos cordones posteriores, ¿cómo se llaman? Eran los fascículos grácil y cuneiforme. Y para recordarlos mejor, los fascículos grácil, bueno, el fascículo grácil, como hay un músculo grácil en el miembro inferior, pueden recordar que el fascículo grácil trae la inervación sensitiva de los miembros inferiores y el fascículo cuneiforme de los miembros superiores, porque es el restante. Otro síndrome conocido es el síndrome anterior de médula espinal. Este síndrome lo relacionan mucho más que a traumas, lo relacionan a lesiones de la arteria espinal anterior. Sin embargo, el trauma también puede producir lesión de arteria espinal anterior, así que por ahí que van relacionados. Este está relacionado a otro tipo de movimiento, que es el de hiperflexión. Entonces, algo que quería mostrarles es que, por ejemplo, si nosotros vemos la zona que va a comprometer la arteria espinal anterior y que por ende va a comprometer este síndrome, vamos a ver que va a haber un déficit motor porque están comprometidas las astas anteriores, pero algo que tienen que darse cuenta también es que va a comprometer el fascículo espinotalámico lateral, que es el de la vía de la termoalgesia, que como habíamos dicho, es un fascículo que cruza a nivel de la médula. Otra cosa que tienen que darse cuenta es que la sensibilidad está conservada, no se está tocando para nada los fascículos posteriores ni las astas dorsales. Entonces, el haz espinotalámico está siendo afectado porque el espinotalámico lateral está siendo afectado y el haz córtico-espinal también está siendo afectado porque está en la zona de la arteria espinal anterior, que es probablemente la causa de este síndrome, que esta arteria haya sido dañada, y las astas anteriores también, como podemos ver en la imagen, están siendo dañadas. Ahora, este síndrome puede ser EMI. ¿Cómo es eso? Es decir, podemos tener como un hemisíndrome anterior de médula espinal, como si nada más esta zona estuviese comprometida. Entonces, ¿cuál sería la clínica en ese caso? Perderíamos la termoalgesia del otro lado, pero perderíamos la movilidad de este lado. Si no ha quedado claro, pónganle pausa y repítalo. Porque el fascículo espinotalámico lateral es el que cruza a nivel medular. Sin embargo, la vía piramidal, que viene descendiendo, ya cruzó arriba y ya no cruza en la médula. Otra cosa que tiene que quedar bien clara es el término shock espinal. Shock espinal es un conjunto de signos que vamos a encontrar en un paciente. Y estos signos son parálisis flácida, es decir, una parálisis que al nosotros intentar hacerle los reflejos va a ser totalmente refléxica. Anestesia, es decir, el paciente no va a sentir nada. Va a haber un hilio paralítico, el paciente no vamos a tener ruidos hidroaéreos. Y vamos a tener una vejiga distendida, porque no va a haber control del músculo detrusor de la vejiga. Entonces, ¿por qué se da este shock espinal? Se dice que en presencia o ausencia de alguna fractura o una luxación, el impacto, de todas maneras, energético sobre la columna, sobre la médula, genera que traumáticamente el potasio se libera el espacio extracelular de una manera masiva y eso genere como una parálisis de absolutamente todas las neuronas a nivel medular, y eso es lo que genera todas las manifestaciones clínicas del shock espinal. Ahora, ¿cómo es su evolución? En realidad, el shock espinal puede resolver hasta una resolución completa, pero son pocos los casos. Puede resolver en días, puede resolver en semanas, puede resolver en meses. Pero lo general es que evolucione hacia una paresia espástica, es decir, que esta parálisis, que al inicio era refléxica, evolucione a una parálisis hiperrefléxica. El paciente no solo se puede presentar con shock espinal, sino puede presentarse con shock espinal asociado a un shock neurogénico, que son cosas distintas y no deben confundirse. El shock neurogénico también puede presentarse sin shock espinal. El shock neurogénico es simplemente la pérdida del tono simpático. Y si nosotros hemos entendido en nuestros cursos de fisiología qué implica el tono simpático, vamos a entender todas las manifestaciones clínicas que implica el shock neurogénico. Entre ellas, vamos a entender que por pérdida del tono simpático va a haber una gran vasodilatación por la que la presión arterial va a caer. Y eso lo vamos a ver al examen de nuestro paciente. En la gran mayoría de shocks,
En respuesta a la vasodilatación siempre hay una frecuencia cardíaca aumentada en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, en el shock neurogénico, como normalmente la frecuencia cardíaca aumentada es gracias al simpático, en este caso, como hemos perdido el simpático, la frecuencia cardíaca va a estar disminuida. Entonces, es súper típico en un shock neurogénico y siempre tenemos que descartarlo una hipotensión asociada a una bradicardia. Entonces, siempre en nuestro paciente, como vamos a ver en el examen físico, tenemos que descartar el shock neurogénico en los signos vitales. Ahora pasemos al examen físico. El examen físico de un paciente con trauma vértebro-medular empieza en el campo. Y un paciente con esta patología debe enfocarse como un paciente politraumatizado, por lo que es muy importante asegurar en el campo el ABC del paciente politraumatizado. Recordando un poco, el A es de airway o vía aérea y columna cervical, asegurar ambos. B de breathing o respiración y C de circulación. Como habíamos dicho, el A es súper importante por la inmovilización de la columna cervical, que como habíamos mencionado ya reiteradamente antes, es la que más tiende a lesionarse. Es súper importante. Entonces, la inmovilización no solamente debe realizarse con un collarín, debe realizarse también con una tabla espinal larga. Si se cuentan con cinturones, también deben utilizarse. Y si se cuentan con amortiguadores laterales también. Todo esto con el objetivo de mejorar la inmovilización. ¿Por qué? Porque se sabe que hasta en un 5% los pacientes pueden llegar a empeorar por un mal manejo prehospitalario. Y en la emergencia es muy importante tomar de los signos vitales. ¿Por qué? Por lo que habíamos estado mencionando, el shock neurogénico se va a presentar con una bradicardia y una hipotensión. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticarlo a tiempo? Porque de esa manera podemos empezar a tratarlo a tiempo. ¿Con qué tratamos normalmente un shock? Con fluidos. Tenemos que empezar a darle fluidos. Y en el caso del shock neurogénico, vamos a ver que parte del tratamiento también involucran inotropos y atropinas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que nos preocupa en un paciente con traumatismo vértebro-medular es depresión respiratoria, sobre todo en pacientes que parece que tienen lesiones vértebro-medulares altas a nivel de las cervicales. ¿Por qué? Porque lógicamente podrían deprimir los centros respiratorios a nivel del tronco y su manejo inmediato sería asegurar la vía aérea. Si se le puede ofrecer ventilación, hay que darle la ventilación y monitorear su saturación de oxígeno todo el tiempo. Si es que existiesen traumas abiertos y sangrantes, lógicamente deberíamos cubrir y comprimir y evitar que estos sigan sangrando. Continuando con el examen físico, deberíamos obligatoriamente palpar la vejiga, porque en algunos casos, como habíamos mencionado ya, en algunas lesiones de médula espinal podía palparse distensión vesical por pérdida de la inervación. En ese caso, inmediatamente deberíamos introducir una sonda vesical para que el paciente pueda orinar. Y no debemos dejar de tomar en cuenta que el paciente no debería estar en una tabla espinal larga por más de 2 horas, por el riesgo de presentar úlceras de decúbito. Entonces, una vez que nuestro paciente ya tiene la vía aérea asegurada, ya está respirando y circulatoriamente está bien, tenemos que ver si es un paciente que va a ir a imagen o no va a ir a imagen. Entonces, la gran mayoría de pacientes van a necesitar definitivamente una radiografía, sobre todo en el contexto de un accidente automovilístico. Sin embargo, si es que ocurriese el caso de que hubiese un paciente que esté despierto, orientado en tiempo, espacio y persona, que no tenga ningún tipo de dolor, ninguna alteración neurológica, que no sea niño. ¿Por qué no sea niño? Porque como habíamos dicho, los niños tendían a luxarse las uniones vertebrales y no pueden presentar necesariamente algún tipo de fractura porque sus ligamentos son súper elásticos. Entonces pueden presentar lesiones a nivel medular sin lesiones óseas. Eso tiene que quedar claro. Por eso todo niño debería ir a imagen. Si el paciente tampoco presenta dolor en la columna cervical y además puede flexionar y extender el cuello, es un paciente que podría no necesitar imagen. Evidentemente, la gran mayoría de pacientes no cumple con estos requisitos y sobre todo son pacientes que presentan alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas más frecuentes que vamos a encontrar van a ser a nivel sensorial y motor. Cuando las encontremos, vamos a deber establecer el nivel de la lesión con los dermatomas parasensorial y miotomas paramotor, la gravedad de la lesión, si es completa o incompleta, o el síndrome medular y el síndrome medular, de los síndromes que ya hemos visto. El nivel de la lesión sensitiva lo vamos a ver mediante los dermatomas.
Los dermatomas pueden llegar a ser bastante tediosos aprendernos todos, pero hay algunos que sí debemos conocer. Por ejemplo, el C5. El C5 lo debemos conocer porque es la vértebra cervical más fracturada. Es la más fracturada porque la articulación C4-C5 es la que nosotros más movilizamos y es la que más se mueve en los traumatismos vértebromedulares. Por eso también es la luxación más frecuente, C4-C5. ¿Sí? ¿Y cómo valoramos el estado sensitivo de C5? Tocando el deltoides. Si la zona del deltoides está intacta, C5 está intacto. Si tiene preservada la función sensitiva de todas sus manos, podemos decir que tiene intacto hasta C8. En cuanto al pecho, para valorar las lesiones sensitivas de las raíces torácicas, podemos decir que T4 tenemos el dermatoma de la mamila, T8 se encuentra a la altura de la apófisis sifoides, T10 a la altura del ombligo, T12 a la altura de la sínfisis del pubis, L4 más o menos en la porción medial del muslo, acompañado de L2, pero el más importante de todos estos, creo yo, es S5. ¿Por qué? Porque S5 nos va a ayudar a diferenciar si la lesión es completa o incompleta. Una lesión no es completa si es que no involucra S5. ¿Sí? ¿Y cómo valoramos S5? Si siente en la región perianal. De la misma forma, podemos valorar el nivel de la lesión motora mediante los miotomas. También, como habíamos explicado, C5 es importantísimo y lo podemos también valorar con el deltoides. ¿Qué hace el deltoides? Abduce el brazo. Entonces podemos pedirle al paciente que abduzca, si lo puede hacer, C5 está conservado. Podemos valorar también T1 mediante la flexión de muñeca y abducción de los dedos, L4 mediante la extensión de la rodilla por el músculo del cuádriceps, y también, como habíamos mencionado, que íbamos a ver la gravedad de la lesión si era completa o incompleta, es muy importante C5, que es el que va a estar encargado de la contracción del esfínter anal externo. Entonces, siempre tenemos que valorar tanto en función sensitiva como en motora S5, en la contracción del esfínter anal externo, tanto como en la sensibilidad de la región perianal. Ahora, cuando nosotros examinemos al paciente, lo que va a pasar es que normalmente vamos a encontrar una disociación de la pérdida del nivel motor con la pérdida del nivel sensitivo. Y nos podríamos preguntar por qué. Lo que sucede es que a medida avanzamos de forma cefalocaudal, las raíces nerviosas tienden a salir en un ángulo más hacia abajo y tienden a tener un discurrimiento más largo cerca de la médula. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión aquí, directamente está afectada la médula en un nivel, pero hemos afectado tal vez al nervio que salió un poco más arriba, pero que aún está discurriendo adyacentemente a la médula. A eso lo conocemos como disociación del nivel óseo con el nivel nervioso. Como habíamos dicho, también debíamos evaluar la gravedad de la lesión. En realidad, estas son formalmente cómo deberíamos evaluar si una lesión es completa o incompleta. Sin embargo, tenemos que ver siempre si la lesión es completa. ¿Y cómo lo hacemos? Como ya había explicado, hay que evaluar siempre S5, sensibilidad en la región perianal y contracción del esfínter anal externo. Si la persona no es normal, pero tampoco es completa, va a estar en el degradé de las lesiones incompletas. Entonces esa es una forma fácil de valorar la gravedad de la lesión. Ahora, si queremos ser más exquisitos y querer valorar las lesiones inclusive con grados de fuerza muscular, podemos hacerlo también. Y para valorar los grados de fuerza muscular podemos repasar también estos y decir que los grados, como sabemos, grado 1 son vestigios de movimiento, grado 2 no puede ir contra gravedad, grado 3 ya puede ir contra gravedad pero no puede contra resistencia, grado 4 ya puede ir contra resistencia pero permanece débil, y 5 puede ir contra la gravedad y contra resistencia. Ahora, después tenemos que ver también qué síndrome medular es, si es que corresponde a alguno. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Si están viendo este video, podrían ponerle pausa y tratar de ver qué síndrome es. Este es un síndrome de Brown-Séquard, es una hemisección medular.
Como pueden ver, es un paciente con parálisis ipsilateral, con pérdida, disminución, propiocepción de tacto y sensación de vibración del mismo lado también, mientras que en el lado contralateral hay pérdida de dolor y temperatura, que es la vía termoalgésica. Es clásico de un bronce cuarto. Entonces, como habíamos dicho, si encontramos alteraciones neurológicas, tiene que ir de hecho a una radiografía. Entonces, ¿qué debemos comprobar siempre en una radiografía? 4 criterios. Alineación de las apófisis espinosas de las vértebras, alineación de las láminas, alineación de la cara posterior vertebral y alineación de la cara anterior vertebral. Cualquier patología que afecte de alguna forma, ya sea luxación o fractura, siempre va a afectar alguna de esas líneas. Por ejemplo, vamos a evaluar una fractura de C5. Evaluamos las líneas y encontramos que en la línea anterior vertebral del cuerpo vertebral encontramos que aquí está la fractura, por ejemplo, en el cuerpo de C5. Por ejemplo, aquí hacemos lo mismo y encontramos de la misma forma que en la línea del cuerpo vertebral anterior hay en un momento una disrupción y es una fractura con aplastamiento. Siempre debemos verificar las 4 líneas. Ahora, lo que ya les había mencionado, la luxación de C4-C5 también es súper frecuente porque es la articulación que más movemos en el cuello. Otra fractura que debemos conocer es la fractura de axis. Este es el axis con su apófisis odontoides. Y bueno, los tipos de fractura escapan a esta exposición, pero lo importante es que siempre que sospechemos una fractura de axis, debamos pedir una radiografía antero-posterior con la boca abierta para poder ver el axis. Este es un axis normal y este es un axis con la apófisis odontoides rota. Si bien esto no es una radiografía, esto sí lo es, y aquí ya da hallazgos sugerentes de que está rota y después se comprueba. Aquí la apófisis odontoides está rota por completo. Otros hallazgos que podemos encontrar en la radiografía es fractura de atlas, que constituye un 5% de las fracturas cervicales. También podemos encontrar fracturas de columna torácica y lumbar. Estas, por lo general, son fracturas por estallamiento y encuña, y como habíamos dicho, están asociadas a patologías asociadas como osteoporosis. Y otra cosa que es bien importante en patología, en el trauma vertebromedular, es no olvidarnos de la luxación atlanto-occipital, que es del atlas con el hueso occipital. ¿Por qué? No sé si han escuchado del síndrome del niño sacudido, ¿sí? Este constituye un mayor espacio entre el atlas y el hueso occipital, y la lesión, por estar tan cerca de los centros respiratorios, lesiona la médula, que produce cuadriplegia, y por lesión a los centros respiratorios también produce apnea, por lo que tiene una altísima mortalidad. Ahora, todo paciente con hallazgos radiográficos positivos debería ir a una tomografía computarizada. Sin embargo, también los pacientes que tienen compromiso encefálico o cualquier signo de focalización, anisocoria, también deberían ir a tomografía. Ahora, esto obviamente en el contexto de un paciente que venga con trauma vertebromedular y también con trauma encefalocraneano. Los pacientes que vienen con trauma vertebromedular en un 25% están asociados también a patología encefalocraneana. Algunas complicaciones agudas ya las hemos revisado, por ejemplo el shock neurogénico por depresión del sistema simpático, y crónicas, bueno, tenemos las infecciones respiratorias, algunas patologías algún trauma puede generar que perdamos la inervación en los músculos accesorios de la respiración. Eso puede generar a la larga atelectasias por depresión respiratoria y eso dar una mayor recurrencia de infecciones respiratorias. Infecciones urinarias, en el caso de los pacientes que pierden capacidad urinaria y que dependen de una sonda. Las escaras de decúbito, porque son pacientes crónicamente postrados, al igual que los fenómenos tromboembólicos, que también son producidos por lo mismo, por paciente crónicamente postrado. Angustia y depresión, que viene también por el hecho de ser dependiente.
Algo que es importante también es que algunos llegan a presentar cuadros de abdomen agudo sin síntomas, como llegan a no tener dolor de cierta parte, de cierto nivel para abajo. Por ejemplo, hay pacientes que cursan con apendicitis asintomáticas, son cuadros que hay que tener en cuenta. Y también esta patología crónicamente está asociada a ulceración por estrés gastrointestinal. El manejo inicial es intensivo, hay que tener un monitoreo continuo de las funciones vitales y de sus signos neurológicos. No farmacológicamente, ¿qué se puede hacer por el paciente? En el caso de las luxaciones, lo que se puede hacer es tracción con ganchos de Aristizábal. Hay una fórmula, se ponen 5 libras de peso por cada espacio intervertebral que se quiere reducir. Por ejemplo, la luxación más frecuente, que ya habíamos dicho que era C4-D5, 4 por 5, 20, más o menos 20 libras de tracción se debe usar para esa luxación. Otra cosa no farmacológica, otra intervención no farmacológica que podríamos hacer es la fisioterapia respiratoria en los pacientes que tengan depresión respiratoria por pérdida de sus músculos accesorios. Y también pacientes que tienen lesiones graves, lesiones muy superiores de la médula espinal, pueden algunos llegar a requerir traqueotomía. En cuanto a la intervención farmacológica, al inicio de esta exposición hablamos de los glucocorticoides en la fase aguda en la fisiopatología celular. La metilprednisolona es controversial pero usada para la etapa aguda del cuadro. Y es controversial porque está algunas veces contraindicada en los pacientes que vienen con traumatismo cerebral asociado al traumatismo vertebral. No se debería usar la prednisolona. Ahora, otras intervenciones farmacológicas que se pueden hacer por el paciente es, por ejemplo, en el caso de un shock neurogénico, que como habíamos dicho viene con hipotensión y bradicardia, es darle atropina e inotrópicos para mejorar su cuadro y que esté hemodinámicamente estable. La indicación quirúrgica, una de las pocas indicaciones que son siempre de cirugía, es que exista evidencia de compresión medular. Hay mucha controversia respecto a la indicación quirúrgica, sin embargo, hay mucha bibliografía que sugiere que está indicado especialmente en lesiones de menos de 3 semanas. Hay veces que la estabilización de la que habíamos estado conversando pueden fallar porque el hueso y los tejidos blandos pueden fusionarse. Y siempre la indicación quirúrgica, la cirugía, debe combinar la descompresión de la médula con la realineación de la médula y la estabilización de la columna. Tiene que cumplir esos 3 parámetros para que sea una cirugía exitosa. En cuanto al pronóstico, la morbilidad, 30% de los pacientes quedan con secuelas importantes en cuanto a la funcionalidad. El 20% de ellos tienen un déficit completo sin recuperación. La mortalidad es alta en la etapa prehospitalaria, 10% de mortalidad en el primer año, por lesiones parciales, y la mortalidad es muchísimo más alta en pacientes que quedan cuadriplégicos. Eso sería todo. Cualquier duda o pregunta me la dejan en los comentarios. Gracias.